Hola a todos, otra edición de Fortuna TV con Luis Seco. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Jefe, buenas noches. Claudio Celano Gómez está de vacaciones. Le hemos tenido que dar vacaciones. Yo no quería, pero Luis, que es más contemplativo, Ya, lo yo dejó ir. soy muy Ahora, empático. tenemos para charlar algo muy importante, que fue el mensaje del presidente en el Congreso durante la presentación, digamos, el envío del proyecto de presupuesto para el año próximo. Sí. Y dio mucho que hablar. Fue un mensaje largo, ¿no? Pero con respecto a los ingresos, ¿qué es lo que ves? Mira, primero, se puso una regla, ¿no? Y la regla fiscal esta que no está, es la original en términos de que no se hacen presupuestos que en el artículo 1 diga esta es la regla, le da revaloriza el tema de los ingresos. ¿Por qué? Porque vos tenés que decir, bueno, voy a tener tantos ingresos, separo una parte para pagar intereses y después veo cuánto gasto. Con lo cual es muy importante el cálculo de los ingresos. Obviamente esos ingresos dependen de qué estés viendo vos en materia macroeconómica, o sea, qué estás viendo en materia de crecimiento del producto, de inflación, del tipo de cambio, exportaciones, importaciones, todo lo que hace al cálculo de los ingresos. Cuando uno se mete ahí, yo te diría que es un presupuesto como los que son usualmente en Argentina, ¿no? O sea, es original porque tiene una regla que antes no había, que no es solo para este presupuesto, sino que se introduce, la misma regla está copiada en otro artículo, que es el 70, que dice, esto va a la ley de administración financiera para siempre, con lo cual a partir de ahora todos los presupuestos tienen que ser hechos así. Pero después los cálculos, las proyecciones son bastante, llamémosle voluntaristas. O sea, tener 5% de crecimiento el año que viene, 18% de inflación el año que viene, 18,3. El tipo de cambio crecería también 18,3, o sea, la misma devaluación que la inflación. Las exportaciones un 9% arriba, las importaciones un 13%. O sea, un escenario y el tipo de cambio que queda, ya te digo, llegamos a diciembre de este fin de año y se devalúa solo 18%, que va a ser la inflación prevista el año que viene. Ahora, últimamente se subestima la inflación, ¿no? Siempre se subestima, te da márgenes, viste la vieja historia esta de que como se subestima, después recaudás más y lo que recaudaste lo gastás. Mm. Bueno, Milei dijo, si recaudo más, hasta podría devolver impuestos, que fue lo que dijo en su mensaje. Ahora, eso es otro tema importante. Si vos mirás el texto del presupuesto contra el mensaje, no está tan mano a mano, ¿no? Porque cuando él plantea lo del gasto que te comentaba, decía, bueno, después veo cuánto me sobra después de pagar intereses, una parte es gasto fijo, o sea, gasto que no Ya. puedo bajar porque está indexado, y otra parte es discrecional. No hay ni una planilla que divida el gasto en una cosa y la otra, que vos puedas deducir, está hablando de tal y cual partida, que esto no lo puede tocar, y está hablando de todas estas que sí va a tocar si no le alcanza la plata. Yo tengo una estimación, pero que básicamente todo lo que es prestaciones sociales que son más legal por ley, digamos, son más difíciles de bajar. Esos son más o menos 6 puntos del producto y después te quedan 9 puntos que son discrecionales, ¿no? Que eso te da el 15 puntos del producto que piensa gastar el año que viene. Ahora, con respecto a los impuestos, está claro que el impuesto país termina en diciembre. Sí. Hay que reemplazarlo, ¿no? Hay que buscarle, no sé si reemplazarlo, porque eso sería legislar un nuevo No, impuesto. perdón, hay que reemplazarlo, no. Hay que Compensarlo, más. encontrar, Claro. compensarlo. Hay que encontrar alguna otro impuesto que te compense lo que perdés. Lo encuentran en la proyección, hay básicamente uno, aumento de lo que se cobra por importaciones, eso aumenta 50%, hay 50% más de recaudación por aranceles, lo cual es medio paradójico porque hoy nos seguimos enterando de baja de aranceles, con lo cual incluso hay un proyecto de ley que parece ser que tiene el apoyo del PRO y de la Libertad Avanza, que es para bajar todos los aranceles a productos electrónicos. Podemos invitar un día, si querés, a charlar a los autores, porque son amigos míos, Ah, un dale, proyecto de ley de rebaja de todos los aranceles para que los argentinos compramos el electrónica de barata, Bon Giovanni, con ¿no? Giovanni Molero y Diana. Yo Pero bueno, creo que eso es algo que, en el PRO no.
no va a haber uniformidad. Y creo No, que en la Libertad Avanza tampoco, especialmente en los Caputo, ¿no? y se metieron en un terreno viscoso, por decirlo de Pero alguna lo manera. hicieron con elegancia. Sí, me parece bueno, es buenísimo que lo hagan, ¿no? O sea, No, es de importante. acompañar desde lo legislativo, la tarea que está haciendo el secretario de Comercio, que se llama Pablo Lavigne, también es muy importante, porque No, él y es Santiago Caputo dice que igual él no tiene ningún interés con Nicolás Caputo, que solo se buenísimo. llaman igual y es un Bueno, ya lo pariente veremos, lejano. ya lo veremos. Pero Vamos digo, a ver. Y hay compen- algunos trolls que también tienen intereses ahí. Bueno, pero vamos a ver. sí, Vamos a compensan, ver. compensan con impuestos a las importaciones, con impuestos a las exportaciones, con impuestos a los combustibles y con monotributo. Vos mirás esos conceptos de la recaudación y son los que muestran los mayores aumentos, ¿no? Ahora, vamos por parte. Los derechos de exportación, ¿no? Van Sí. a aumentar demasiado. ¿Qué pasa? ¿Se va a exportar más? ¿O Hay un aumentarán las retenciones? aumento, Yo no creo. hay un aumento de las exportaciones muy bajo. Imagínate que se prevé que los derechos de exportación, las famosas retenciones, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos, aumenten 100%. Se duplica la recaudación por retenciones. Y vos decís, bueno, ¿cuánto aumentan las exportaciones? 10%. ¿Cuánto aumenta el dólar? 18%. Los precios están bastante deprimidos. Sí. Entonces me dice, che, ¿cómo se llega? Bueno, el gobierno tuvo que salir a aclarar que el año que viene, el año pasado, perdón, Massa usó muchos anticipos, que entonces dejaron menos recaudación este año, entonces se está normalizando la recaudación respecto al 2023. Luce exagerado el 100% de... De Después tenés todo, de el todos aumento. modos, había que llegar al 100%. Después, si le quitan el impuesto país, que es importante, No, creo que ellos aumentaron. Habrá que ver cómo hacen, ¿no? sí, digamos, ahora, igual el presupuesto, viste, yo no le doy mucha, nunca, los últimos años han sido tan volátiles en términos entre diferencia entre proyección y realidad, que es una pieza que sirve para debatir, yo te diría más que nada, el gasto, ¿no? Entonces vos Claro. decís, bueno, ¿qué gasta la Argentina? Y cuando uno mira las planillas de gasto, no hay grandes cambios, o sea, no ves una revolución en materia de gasto, o sea, es como que están los gastos que vienen lanzados y dice, bueno, che, ¿cuánto gastamos? Y gastemos más, si lo mirás bien, yo te diría que se gasta casi igual de la parte esta que está automática, que son las jubilaciones y el resto de las prestaciones sociales, y se gasta un poquito menos del resto de los gastos, pero hay 9 puntos del PBI contra 8,9, o sea, marginal. No hay una... Ahora, lo positivo para mí es que ya los diputados están pensando, y los senadores también, en discutir este tema. Bueno, pues a eso es lo que voy, ¿no? Y me parece que van a salir cosas buenas. Por ejemplo, lo que sean exenciones fiscales, impositivas, los subsidios, hay que discutir, porque yo Bueno, creo que el presidente en eso tiene razón. En el presupuesto está todo. ahí Por ejemplo, hubo una noticia importante ahí. Te ¿cuál? interrumpo un segundo. Dentro del mensaje anexo, no en el articulado, el gobierno dio a conocer una nueva estimación de lo que se llama el gasto tributario, o sea, es todo lo que no se recauda porque hay exenciones. Eso es muy bueno. Entonces se reestimó todo, se hizo un cálculo mucho mejor. Básicamente eso significó de pensar que teníamos 3 puntos de redondeo, ¿no? 3 puntos de gasto tributario, o sea, 3 puntos de impuestos que no se cobraban por algún beneficio, algún privilegio, lo que fuera. En realidad se reestimó y son 4 puntos. 4 puntos, es Hay, bastante. hay Yo cuatro creo que hay puntos. que discutir todo eso porque algunos serán necesarios y otros no. Por ejemplo, el tema de la economía del conocimiento. Mercado Libre a esta altura no puede dejar de pagar impuestos. Yo creo que No, eso hay que discutirlo, ¿eh? pero hay otras cosas que, por ejemplo, yo te diría que yo estoy de acuerdo por ahí, que no sé si levantaría la mano para eliminarlo, que los libros estén subsidiados, o sea, que la tapa del libro, el IVA sea más bajo que el resto del IVA, digamos, ¿no? O sea, Pero por hay que, eso hay que hay que entrar discutir todo, pero la gente tiene que saber qué es lo que subsidia y qué es lo que no subsidia. exactamente, hay que entrar línea por línea y vos decís, che, y esto, y esto, y esto. Ahora, menos mal que no le vamos, no sé si le vamos a preguntar esto a nuestro invitado, porque Mm. ahí nos tendría toda la tarde hablando, porque, digamos, para el liberalismo, digamos, el gasto tributario está perfecto, ¿no? Porque son impuestos que no se cobran.
Entonces, si el gobierno Sí, ahora le dice a los legisladores, che, si van a gastar plata, díganme dónde recaudo, eso no es muy liberal que digamos, porque vos estás diciendo, no, no, bueno, pero tampoco se puede ser liberal en algunas cosas y no total, liberal en otras, porque yo creo que, por ejemplo, desregular hay que desregular, sí, pero en todos los sectores, pues no puede ser que, por ejemplo, volvamos a Tierra del Fuego. Yo celebro esa iniciativa porque me parece que la iniciativa tiene que ver con plantarse en el propio bloque, ¿no? sí. Porque digamos la verdad, Tierra del Fuego es un negocio bipartidario, digamos. Por un lado el peronismo y por el otro lado el PRO y demás. Y los libertarios también ahora, ¿no? Con Caputo y compañía. Me parece que esas cosas la gente tiene que saberlo. Y bueno, y después si dicen, no, nos parece bien, ganamos con esto, ¿no? Pagamos, pero dejamos de pagar lo que debería. Bueno, que lo expliquen. Ahora hay Por ahí está bien o no. una Pero tiene que aclaración, haber transparencia, porque si no, con semejante ajuste que está pagando la gente, lo menos que se merece, ¿no? igual una aclaración importante, ¿no? De esos 4 puntos del PBI de impuestos que no se recaudan, el régimen del Tierra del Fuego en su conjunto es 0,3, o sea, no llega ni al 10% de todo ese gasto. O Mirá. sea que, y ¿Y esos qué son los será datos lo que, otro? y esos son los datos que no están, que no se discuten, ¿entendés? O sea, a veces, che, y entonces, ¿qué es lo que no se está cobrando? Entonces, cuando el gobierno te dice, por ejemplo, meten el monotributo, dice, si todos los monotributistas pagaran como pagaban los autónomos, pagarían mucho más. Si Claro. la tapa de los libros, los diarios, la leche, qué sé yo, hay un montón de cosas que están con alícuotas diferenciadas. Deberíamos hacer un programa solo sobre ese 4%. Ok, dale, lo hacemos. No, no el próximo, sino dentro de 2 semanas. Hacemos Dale. solo el 4%, porque me parece que ahí está la clave, ¿no? Sí, no, y aparte es muy importante lo que vos decís, ¿no? Que si hay cosas que se toman por dado y la gente por ahí escucha y no saben de qué estamos hablando, digamos. Bueno, Claro, porque yo creo que Tierra del Fuego tiene sus defensores, probablemente sus beneficiarios, pero alguna razón debe tener. Por ahí tienen razón, no sé si tienen razón, pero a mí en general, en principio no me gusta, estaría dale. en contra. Pero vamos a escuchar, Sí, porque sí, por ahí, hay que, digamos, ver los números siempre importa y hablar con gente que se dedicó. Hay muchos estudios muy buenos hechos en Argentina, de gente que sabe mucho del tema. Podemos ahora, escuchar y alguno que nos hablar de cuente. todo, porque Sí, sí, Mercado Libre tiene que pagar impuestos como todo, si no, yo entiendo una empresa del conocimiento que recién comienza y yo creo que hay que estimularlo y la gente tiene que estar consciente de que está estimulando eso. mira, la No que después recomendación, vengan y te digan, yo lo hice solo. Lo hiciste solo con la ayuda de todos, ¿no? la recomendación de política económica más generalizada de materia fiscal es que todo el mundo pague todos los impuestos, Sí, que no haya discriminación. Y después vos decidís cómo gastás para compensar y redistribuir de manera eficaz ese gasto, lo que recaudás. Porque vos si no metés ya ruido en la recaudación, claro, lo importante es cómo gastás, a quién le llega el gasto. Entonces, por ejemplo, Mercado Libre, un ejemplo extremo, no estamos hablando del jubilado ni del que recibe una ayuda social. Mercado Libre, vos le decís, mira, vos pagás impuestos como todos, pero el gasto público tiene, por ejemplo, una finalidad clara en materia educativa. Te genero recurso humano capaz claro, de trabajar para vos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde tiene que estar esa discusión. Es decir, bueno, claro. que cada uno haga lo que le corresponde. Todos pagan impuestos. Además, hay que convencer a las empresas de que les va a salir más barata la transparencia. Sí, claro, obvio que sí. Porque lo Sí, oscuro cuesta. y digamos, más allá de lo que puede ser, por ahí no pasa nunca del terreno de la sospecha, no sabemos, pero se presta para la confusión, ¿no? Decir, che, ¿por qué no nadie habla de este régimen? ¿Por qué nadie discute esas exenciones? ¿Por qué no? Y eso me parece que ahí, viste, es como también ganar en términos de Ahí transparencia. creo que Milei ha hecho un cambio, porque me parece que la gente ahora se cuestiona más el pago de impuestos, que hay que pagarlo, dónde va, qué se gasta. Eso es muy importante, ¿eh? No, esa batalla cultural que él dio me ¿No? parece muy importante y Creo que eso está muy bien. Y bueno, siguiendo en esa senda, vamos a hacer ese programa.
Bien, vamos con nuestro entrevistado, Diego Giacomini, economista. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Seferino? Un placer, ¿cómo andás vos? Bien, está Tanto también tiempo. Luis Seco. Hola Diego, ¿cómo andás? Sí, muy bien, Luis. Diego, ¿vos te das cuenta que en este momento podrías haber sido algo así como el, no sé, jefe de gabinete de Milei, ministro de Economía de Milei, ¿no? Sí, pero no quise. ¿Cómo no quisiste? Exactamente. Mira, en las conversaciones alguna vez me dijo, no, pero vos deberías ser ministro de Economía y presidente del Banco Central al mismo tiempo. ¿Qué mejor coordinación que esa? Ponemos a cualquier otro en el cargo que vos no quieras, me dijo en algún momento. Eso cuando eran amigos. Eso antes del 2000, de septiembre del 2020. ¿Ok? Yo al final nunca supe por qué se pelearon tanto. Primero y principal, el desenlace fue que él me contó, llamémoslo como se dice en la esfera privada, ¿no? Mm. Su plan estratégico de cómo se iba a meter en la política, ¿no? Y con toda una, como decimos los economistas, con una programación dinámica en la evolución del tiempo y de cómo iba a avanzar en la política. Y yo no estuve para nada de acuerdo, me parecía muy lejos de la ética de la libertad, punto número uno. ¿Cómo era eso, Diego? Porque ya nos dejaste acá intrigado con Luis. Mirá, no voy a hablar mucho, pero puedo hablar de con qué personas primero juntarse, después de cómo, qué financiamiento iba a obtener, después cómo dejarlas y cambiarlas por otras, por nuevos aliados, nuevo financiamiento, etcétera, etcétera. Y yo no estaba de acuerdo, pero eso fue el detonante. Hay otro estadio previo que yo no estaba de acuerdo con entrar en la política institucional porque le explicaba que había varias cosas inherentes al sistema político institucional que iban contra el liberalismo, que iban contra lo que quería hacer y que entonces, puesto en dinámica hacia adelante, iba a ser lo que Luis entiende muy bien, una política dinámicamente inconsistente. ¿Qué quiere decir? Que la promesa de los beneficios que esa política en el corto y mediano plazo iba a traer, nunca iban a terminar llegando y cada vez se iban a manifestar en forma más permanente y recurrente los costos de la política, con lo cual iba a ir perdiendo reputación y credibilidad y la política iba a terminar fracasando y teniendo que ser cambiada por otra. Un ejemplo para que se entienda. A Yo ver. le explicaba, mira, el plan original de motosierra lo hise yo. Está en libertad, libertad, libertad. Y a las pruebas me remito. Luis sabe que no miento. El que hace años y años y años trabaja de análisis macroeconómico soy yo. Javier nunca trabajó de eso. Entonces, todos los números que están, que son con los números fiscales del 2017, si no me falla la memoria, los hice yo. Yo le explicaba, mira, Javier, para que la gente lo entienda, es mentira que el ajuste lo va a pagar la casta y nunca lo va a pagar la gente. Te explico por qué, Javier. Porque, a ver, si vos le recortás las transferencias a los 24 gobernadores, los gobernadores se dan vuelta y se lo recortan a los 2.300 intendentes. ¿Y ahora qué sucede? Los 2.300 intendentes y los 24 gobernadores se van a poner de acuerdo si vos le recortaste los recursos, los intendentes van a hacer revalúos, van a inventar tasas, van a subir tasas, los gobernadores van a inventar impuestos, van a subir ingresos brutos, van a hacer revalúos y el ajuste no lo va a pagar la casta, lo va a pagar la gente, porque en todo esto, Luis sabe que es un tema que hemos hablado mucho, porque Luis fue mi jefe, Luis me enseñó este oficio a final de del siglo XX,
No lo digas porque sonamos muy viejos, Diego, no lo digas. Bueno, Pero vos pero no tenés la culpa de nada, Luis, ¿no? No, no, de nada. por No, supuesto no, que no. no. El asunto es que nunca entendió, no, yo voy a cambiar la coparticipación y todo eso lo voy a dar vuelta como una media y se va a terminar. Luis ya se está riendo solo. Digo, escúchame, Javier, te cuento. La ley de la coparticipación es una ley especial. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitas los 2/3 de los votos, pero no de los presentes, de los miembros. Y Claro. entra por el Senado, no entra por diputados. Y el Senado no son representantes de los partidos, son representantes de las provincias, le explicaba yo. Y Claro. con la coparticipación hay 18 provincias que ganan y 6 que pierden. Por eso, la Constitución de la reforma del 95 mandaba como fecha máxima cambiar la coparticipación 97 y nunca se cambió. Le digo, a ver, Javier, le explicaba yo, si no lo pudo cambiar Dualde, que era representante gobernador de la provincia más perjudicada, provincia de Buenos Aires. Si no lo pudo cambiar Néstor Kirchner, ni Cristina, que es su baluarte de la provincia de Buenos Aires. No lo pudo cambiar Macri y la situación empeoró porque hay una cosa, y no voy a ser muy técnico, que se llama garantía de la coparticipación, que dice que el 34%, las provincias no pueden recibir menos del 34% de todo lo que se recauda. En todo el siglo XXI nunca se respetó eso. Llegó hasta el 26-25 y el tope fue el 31 con Macri, cuando se coparticipó una parte del fondo sojero. ¿Qué quiero decir? Yo decía, Javier, para hacer lo que querés hacer, es imposible de hacerlo si eso no se cambia. Y para cambiar eso, vos tenés que cambiar el régimen y transformarlo en un régimen federal en serio. Que la coparticipación sea al revés, le decía. O sea, que recaude provincias y provincias le pase Ah, así no sé. chiquitito al gobierno nacional porque todas las cargas y obligaciones tienen que estar en la provincia. Claro, si me prestaba atención, se tenía que quedar de este lado conmigo en la divulgación, en la batalla de las ideas, y se cortaba todo mesianismo. Ahora, Diego, Sí, ya hablamos sobre el mensaje del domingo del sí. presidente, pero algo que no entendí bien, o sea que él decía, yo voy a recibir dinero de determinados empresarios y después los voy a cambiar por otros, ¿no? Algo así, ¿entendí? Ponele, no me hagas ahondar en eso. Por favor, te lo pido. Bueno, No, digo, en virtud de esas viejas discusiones, por decirlo de alguna manera, Sí, intercambio de ideas, tus programas de TV, los libros y demás con él, eh, tratando de despojarte de la cuestión personal, ¿no? sí, obvio. De los problemas que pudieron tener personalmente, que en definitiva lo tenés que hacer cada vez que hablas con alguno de tus clientes, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo el programa estos primeros 8 meses de Milei en el gobierno? Bueno, mira, vamos por dos partes. Separémoslo en lo fiscal y en lo monetario, ¿no? Si empezamos por lo monetario, es dinámicamente inconsistente. A ver, ¿por qué? Porque si ustedes lo miran, por un lado, seguimos con cepo, no lo abrió el cepo, y cada día que pasa el cepo, los costos de apertura del cepo son más grandes. Entonces, los incentivos para que el gobierno deje el cepo crece, porque a la hora de abrirlo, los costos a asumir al abrirlo van a ser más grandes. ¿Por qué van a ser más grandes? Porque hay una expansión monetaria muy, muy, muy importante. O sea, por un lado, se expande la cantidad de dinero desde la creación primaria del dinero, o sea, por el lado de la base monetaria, están creciendo los billetes y monedas en la calle, están creciendo los billetes, la base monetaria. Cuando vos lo mirás, en los últimos 4 meses casi triplicó el aumento de la inflación informada por el INDEC. Del otro lado,
hay un aumento de la creación secundaria del dinero, o sea, de la expansión monetaria, porque los bancos inventan depósitos y créditos desde la nada. Acá es una discusión que yo tengo mayormente con mis colegas. Esto lo he discutido mucho con Federico Sturzenegger, y yo le he dicho: vos, Federico, para mí te equivocás de pe a pa. Claro, Federico es muy mainstream, para decirlo de alguna manera. Para mí no hay diferencia, y está mal, es un error grosero que lo explica la escuela austríaca, de que hay diferencia entre expandir base monetaria para pagar jubilaciones y pagar intereses de la deuda, o sea, gasto primario y después intereses, o inventar crédito y depósito de la nada. Para mí, para la escuela austríaca, es exactamente lo mismo. Y lo Bueno, explico. pero ahí el gobierno te diría, Milei, por ahí Federico no sé, pero Caputo, Pausili y compañía te dirían, bueno, pero la gente está demandándolo. Bueno, ese es el error conceptual muy grosero, y lo voy a explicar si me dejan. A ver, para que se vea que es lo mismo. Cuando el Estado emite base monetaria para pagar jubilaciones porque hay déficit fiscal, el dinero no cae de un helicóptero. Se crea un depósito en caja de ahorro o en cuenta corriente del jubilado. Listo. Cuando un banco inventa crédito de la nada, está inventando un depósito desde la nada, bajo el sistema de encaje fraccionario, en la caja de ahorro o en la cuenta corriente de una firma. A ver, la única demanda de dinero que existe ahí, conocida, que se ve, es la demanda de dinero ex post. ¿Qué quiero decir? Y nadie puede atreverse a decir que la demanda de dinero de una empresa que saca un crédito es más demanda de dinero que la del jubilado que recibe la jubilación. El jubilado se da vuelta y va a comprar remedios. La pyme se da vuelta e irá a comprar una máquina, un bien de uso, qué sé yo, lo que sea. Es exactamente lo mismo. Es un flujo cuando se crea el depósito. Pero después son dos stocks. Y los dos stocks pueden correr de igual forma contra los pocos dólares que hay en la economía. Y Entonces cuando los stocks ahí, digamos, vos dirías, yo sabes que no soy un experto en la escuela austríaca, pero vos lo que dirías es, dado que esto es así, es lo mismo si emito para financiar déficit que para financiar crédito, me doy vuelta y miro la inflación, bueno, ahí está porque está el 4%, digamos. Exactamente, y esto es lo más grave. Para que te des una idea, me van a entender, la escuela austríaca por eso va por el encaje del 100%, que era nuestra dolarización original con Javier, para que los bancos no puedan crear depósitos y crédito inventado desde la nada. Entonces, yo te estoy diciendo, cuando vos agarrás M2, que es base monetaria más caja de ahorro más cuenta corriente, o sea, lo transaccional, vos y mirás la tasa de crecimiento interanual de M2 y la inflación interanual de los últimos 20 años, el coeficiente de correlación es 0,88. Una relación lineal casi perfecta, o sea, sube M2, sube la inflación. Cuando agarras el crecimiento mensual de M2, promedio móvil 12 meses, contra inflación mensual, promedio móvil 3 meses, o sea, una diferencia de 9, que eso se lo hace para tratar de captar de alguna forma cuánto tarda en responder la inflación ante la expansión monetaria, te da un coeficiente de correlación de 0,75. ¿Qué quiero decir? La expansión monetaria actual muy probablemente esté comprando una inflación con trayectoria de U más adelante en el tiempo. O sea, la inflación venía bajando, encuentra un piso que le es muy difícil perforar, que es el 4%, 4,2, 3,8, que sobre todo se puede ver que la diferencia entre la núcleo y la general tiende a cero, y cuando eso pase y dure varios meses, con toda esta expansión, en algún momento, que acá empieza
también la inconsistencia dinámica entre la política de tipo de cambio oficial y estos niveles de inflación, porque vos tenés un crawling peg tipo tablita de Martínez Dios, acá estoy siendo malo, a propósito, de 1.8, 1.9 mensual, que en el presupuesto creo que baja a 1.5, 1.6, si uno hace la regla de 3. Entonces, si vos tenés esa inflación que no la puede perforar y este crawling peg, a final de año, vos vas a tener, escuchen esto, vas a tener un dólar oficial 5%, 6% más barato del que había el día que Milei devaluó y se ufana él de haberlo hecho él, 122%. Si lo trasladas a la convertibilidad, es 1.37, 1.35, con el doble de Estado, cuádruple de regulaciones, cepo, menor capital físico, peor capital humano, o sea, insostenible. Y si lo trasladás y lo extrapolás al 2023, 2025, peor. Entonces, esto te alimenta la inconsistencia dinámica, la erosión de la reputación, la erosión de la credibilidad. Si este tipo de cambio no le sirve a los que exportan y no le sirve a los mercados internistas, por eso tenemos el nivel de actividad que tenemos, la presión por un cambio de política cambiaria va a ser muy fuerte. Ahora, con todo esto que están emitiendo, Ahora, sí, pero ahí, digamos, la pregunta relevante, y ahora lo dejo a Cefe que pregunte. sí, Ahí la pregunta relevante es si esa corrección viene, la hace el gobierno proactivamente antes de que pasen cosas, o si se agarra de lo que tiene y espera a ver si con el tiempo lo resuelve la apreciación real y finalmente ganan la pulseada, como diciendo, mira, yo te dije que esto era así, la inflación tiene que ir abajo de la pauta de evaluación, te la gané y no tengo que hacer más nada, que es lo que está escrito en el presupuesto, pero sabemos que los presupuestos se hacen como para sesgar expectativas, digamos, ¿no? Para mandar un mensaje. sí. Pero, ¿qué ves vos? ¿Que la corrección la hace antes de que sea tarde o pierde el miedo a flotar y flota y que el dólar vaya donde tenga que ir o lo banca hasta el final? Mira, Javier, vos, Luis, has hablado como yo con varios exministros de Economía, varios expresidentes de bancos centrales, y los tipos siempre terminan tomando las decisiones a las apuradas, sin analizar mucho, abriendo la ventana y sacando el dedo porque están entre la espada y la pared. Y yo creo que Javier va a ser un monumento a eso. Porque Javier tiene todas las intenciones por su forma de ser, que estoy describiéndolo, no estoy haciendo un juicio de valor, de morir con las botas puestas. Entonces, y si a esto le agrego, que esto lo puedo decir yo, que él siempre ha sido, entre comillas, un enamorado del tipo de cambio bajo, porque el tipo de cambio bajo, como contrapartida, son salarios en dólares más altos. Ustedes fíjense que vive hablando del salario en dólares, de la jubilación en dólares. Claro, del salario de los que quedan, no en dólares. Entonces, yo creo que va a morir con las botas puestas. Ahora Aparte, digo, otro problema. vos decís que a fin de año entonces vas a tener una gran presión sobre el tipo de cambio. En el verano, o sea, acá también importa mucho cuánto se exterioriza en forma de depósito por el blanqueo, porque no te olvides que eso tiene un encaje. Y para que lo entienda la gente, si blanqueas en un depósito $100.000, número redondo, invento un encaje del 30%, 30.000 va a la reserva del Banco Central. Y esos 30.000 pueden ser utilizados discrecionalmente por el Banco Central para bajar el paralelo e intentar controlar y bajar Bueno, más la pero, pero eso era lo que hacía Massa y muy bien que, digamos, no está, ¿no? Está No, pésimo. no podría Pero lo está haciendo hacerlo. Javier también eso, ¿eh? ¿Vos Eso lo creés? hace Javier también. ¿Vos creés o estás seguro? Yo creo. ¿Eh? Pero también dijiste que con la inflación iba a haber una trayectoria de bajar, estabilizarse y después subir, ¿no? Sí, que es lo que está pasando. Hace 4 meses que la inflación no perfora el 4,6, 4,2, 3,9, 4%. Con la núcleo
que llegó algún mes a ser menos 2,4 más bajo que la general, están empatadas ahora. Y para que baje la inflación general, tiene que converger a la núcleo, o sea, la núcleo tiene que ser más bajo. Cuando la núcleo es igual que la general, está jodido. Vamos a aclarar que la inflación núcleo es la que no incluye los precios regulados, o sea, los que fija el gobierno, ni los que cambian con el clima, ¿no? O sea, que son el 66% de los precios, la núcleo, ¿no? O sea, por eso se llama núcleo. Exactamente. ¿No? O sea Exactamente. que, a ver, desde la ignorancia, o sea que lo que dice Milei de que no hay emisión, no es verdad. No es verdad. Obvio que no es verdad. No es verdad. Y después tenés el problema que no mencioné nada, que es lo fiscal. Ajá. A ver, lo fiscal es un temita que es bastante preocupante desde mi punto de vista. Primera aclaración. A ver, está muy lindo. Todos, Luis y yo, queremos equilibrio fiscal. Perfecto. Ahora, primera diferencia. Es más, Milei hasta ahora se ufana de tener superávit financiero, o sea que le sobran algunos manguitos, inclusive después de pagar intereses. ¿Esto qué quiere decir? Primer punto, casarse a toda costa con el superávit financiero, hay que tener en claro que no es lo mismo, para que se entienda, con un gasto público de 40% del PBI que con un gasto público del 25%. ¿Por qué? Porque si yo quiero un superávit de 1 y tengo un gasto público de 40% del PBI, al sector privado le tengo que sustraer 41% y lo quiebro. Ahora, si tengo 25% de gasto público y quiero un 1% del superávit primario, le tengo que sustraer 26 puntos porcentuales del PBI. Y ahí va a estar muy bien, porque el sector privado va a tener con qué afrontar eso. Entonces, dado el gasto público de Argentina, es un esfuerzo muy grande. El esfuerzo es tan grande que vos fijate que a nivel de gasto primario, vos tenés un ajuste en términos reales de 28 puntos porcentuales, pero ahora el gasto de capital, y sobre todo a transferencias a provincias por diferentes motivos, a ver, obra pública, vialidad, rutas, colegios, hospitales, y acá no estoy hablando para pagar salarios, sino para pintar rutas, hacer banquinas, tapar pozos, que el colegio no se caiga en la cabeza de tu pibe, que el hospital no se caiga en la cabeza de tu pibe, se está logrando el equilibrio fiscal, un poquito de números superavitarios, poniendo todo eso a cero. O sea, cero. Mi primera duda es, a ver, ¿cuán sostenible? Porque si tu programa se basa en el superávit financiero, el equilibrio financiero, lo vas a tener que mantener hasta 2027 y lo vas a tener que mantener hasta 2031 si sos reelecto. ¿Qué sucede? Primer punto, si esto sigue así, que tiene que seguir así para que siga el equilibrio fiscal el año que viene, y ahora lo voy a explicar rápidamente por qué. 3 años que no se tape un pozo, 3 años que el techo del colegio se caiga en la cabeza de los pibes, corre el riesgo de que la gente, para que se entienda la metáfora, te empiece a demandar 5 puntos de gasto público del PBI para que no se le caiga el auto en los cráteres de la ruta. ¿Entendés? Entonces eso te alimenta el péndulo para que venga un gobierno, llamémoslo de izquierda, estatista, que te diga, che, lo primero que vamos a hacer el próximo gobierno es arreglar todas las rutas y todos los colegios que Milei descuidó durante 3 años. Y la gente va y lo vota corriendo. Y va a decir, che, pero miren que para esto necesitamos 150% de inflación. No importa, háganlo, porque me caí en 10 pozos en 10 rutas. Esto es un Bueno, riesgo. pero ahí Milei te lo dijo el domingo, te dijo, las tres funciones del Estado son estas, ¿no? Bueno, ahí voy, yo le diría, Macroeconomía, sí, relaciones exteriores, imperio de la ley. Nada más. perfecto, ok, listo. Yo le digo, Javier, que esto se lo dije siempre, ¿eh? Aflojá con el verso de a la chilena, a la peruana, a la suiza, porque yo le golpearía la puerta de Olivos y diría, che, ¿me avisas cuántos te llamaron para ampliar la Panamericana
y hacerle un doble piso a la General Paz? Porque convengamos que si vos pones peaje ahí, es un negocio para el sector privado. Con todos los barrios cerrados que hay, el tráfico. Bueno, nadie apareció. No Nadie sé, va. porque no le interesa o porque no le creen a él. El resultado es que nadie apareció. Entonces, si nadie aparece para agregarle 2 carriles a la Panamericana, imagínate con el resto de la ruta de Argentina. Punto Ah, número 1. tanto es así que viste que ahora la reversión del gasoducto que va a Bolivia la tiene que pagar el Estado. ¿Quién la va a pagar? ¿No? Bueno, esto es muy interesante porque Bolivia, por el socialismo de Evo Morales, ya casi no le exporta petróleo, digo Gas. gas, a San Pablo. ¿Para qué? Vaca Muerta hace un negocio en serio, faltan 3 tramos de gasoducto, que son los que tienen que llevar el gas hasta San Pablo. Claro. ¿Ok? Entonces, y eso demanda mucho tiempo. Cualquiera que sepa un poco de industria de gas, de la cantidad de turbinas que tiene una planta compresora, de cuántas plantas compresoras hay que poner para que el gas llegue hasta San Pablo, vos te das cuenta que es mucho tiempo. O sea, el RIGI, en este ejemplo, necesita 5 años para madurar. Pero dicho esto, cuando vos mirás el 2025, que es el presupuesto, asumiendo que todo sigue lo que se recortó a cero, casi a cero, o sea, no hay nuevo gasto para arriba en esas cuentas, hace falta un nuevo ajuste de gasto de aproximadamente medio punto, 1 punto del PBI. Y esto asumiendo que la recaudación No cae. no pasa nada raro Ah, y no cae el nivel de actividad y no se erosiona la recaudación. Porque esto es muy interesante. Porque si vos atás, ¿qué fue el mensaje de Javier el otro día, muchachos? Dijo, sencillo, miren acá, lo primero y antes que nada son los intereses de deuda. En el 2004 fueron 1,6 del PBI, ahora van a ser 1,3 del PBI en el 2005. ¿Por qué menos? 25. Está la magia de la capitalización de intereses del ECAP, que son instrumentos bullet, entonces no te lo están metiendo en la cuentita, son un poco más, pero están pateados para adelante. Ahora, ¿pero qué implica que sean un poco más? Que te están minimizando la necesidad de ajuste de verdad que hay que hacer. Pero dejando esto de lado, te dicen, muchachos, el superávit primario para pagar intereses está. Eso sí, si como tengo que hacer un ajuste de 0,5 o 1 más, lo que no dijo Javier es que tiene que ir sobre el gasto, llamémoslo discrecional, Mm. llamémoslo que no está indexado ni sujeto a ley. Bueno, y ahí tiene que subir las tarifas en términos reales, por ejemplo, 20 puntos porcentuales, 15 puntos porcentuales por arriba de la inflación. Bueno, fueron honestos, ¿eh? Porque en un mensajito del presupuesto, no en el Sí. articulado de nada, dice que la cobertura de la factura a cargo del consumidor va a pasar del 69 al 89. De memoria te digo, ¿no? O sea, Sí, 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 hay una recomposición tarifaria importante el año que viene, ¿no? exacto. Entonces, sigue habiendo ajuste y no cae sobre la casta, Ah, cae claro. sobre los hombros de la gente de vuelta. Ahora, Diego, para ir haciendo una conclusión, ¿qué Sí. futuro le ves al plan económico de Milei? Mira, yo lo veo en el mediano y largo plazo, que es el horizonte temporal hasta el 2027. Yo lo veo muy mal, mal. No soy optimista. ¿Por qué? Punto número 1. En el sistema político institucional que tenemos, el ajuste eterno que nunca termina, se paga con votos. No levanta el cepo, se paga con votos. Con cepo, el peronismo perdió 2 veces, ¿eh? Una contra Macri y una contra Milei. O sea, es como que el Real Madrid perdió contra Platense y contra Nueva Chicago en términos de poder electoral. ¿Qué quiero decir? Si tu ajuste es permanente y al mismo tiempo no abriste el cepo y no tuviste grandes inversiones, encima en un contexto internacional que es el más difícil
de las últimas 3 décadas, tenés todas las rifas para ganarte el sorteo de que no sos reelecto. Y ahí empieza el otro riesgo, que es la Argentina pendular, Claro, porque ir para el otro lado. Ahora digo, es más, perdón, una porque se hunde el última. radicalismo, mirá lo de las jubilaciones, se hunde el PRO con esto, y ahí corremos el riesgo de, mirá, yo te conozco, Seferino, pasamos a tener el peronismo cuasi como el PRI de México. Ahora, una última pregunta por mi parte. Luis tendrá alguna otra pregunta, supongo. Diego, vos eras una persona que yo veía y la verdad que me gusta escucharte por todos Sí, lados. América, La Nación Más y demás. sí. Y ahora no te veo nada. ¿Que no querés ir? ¿No te llaman? No, te contesto con todas. Estoy mucho más selectivo para ir a la televisión. ¿Por qué? Me llaman porque tengo que laburar. Uno cuando va Ah, a la televisión pone plata y tengo que facturar, ¿no? Punto número bueno. uno. Punto número dos. Los que no me llaman, pero ni loco, son el 678 más, ¿Cuál es? La Nación Más. ¿No te llaman? No me contacta un productor de 678 más desde antes del balotaje, ni uno. No, es increíble, porque aparte tengo relación amistosa con algunos de sus periodistas que me chateo. El otro No, y día le aparte pongo, muchos eran los mismos que estaban en A24 que te llamaban todo el tiempo. O sea que no, claro, lo que pasa es que también yo me hago cargo. Yo soy siempre opositor sos jodido, sos jodido. Sí. Sí, con mis sí, la verdad que críticas. sí. No Entonces te vamos a siempre me llamar llama más el que está tampoco. de la vereda de enfrente. Antes me llamaban la Nación Más, ahora me llaman otros. Déjame una cosa y tenemos que ir cortando, te pedimos Sí, disculpas dale. para hablar mucho más, pero yo noto una contradicción en algo, ¿no? O ¿En sea, qué? que me la tenés que resolver de alguna manera. Vos me decís, mira, Javier siempre creyó en en el peso fuerte, ¿no? El dólar Sí, barato, peso fuerte, eso ayuda a mantener la magia de los sí, salarios altos en dólares. Hoy me reía viendo un montón de tweets diciendo todo el mundo se va a ir vale más barato irse a Brasil, a Europa, qué sé yo, que veranear en la costa. Y eso tiene un olorcito divertido, digamos, para cierto sector social, ¿no? Y sí, después te dan letra, ¿no? El Cefe la vez pasada me decía, che, ¿qué tan cierto es todo esto de los salarios en dólares? Lo que vos dijiste, salario en dólares, jubilación en dólares. sí. Le da argumento. Ahora, por otro lado me decís, es un tipo que va a morir con la pota puerta. Entonces yo digo, pará, pero si morir con las potas puestas significa que en algún momento todo eso se le cae, se le destruye. ¿Y qué va a hacer ahí? Porque él, si algo por lo menos a mí, vos lo conocés mucho más, me sorprendió es que es más político de lo que imaginábamos. O sea, él mira su chance de ser reelecto, mira a la gente, mira la opinión pública, mira las encuestas. Sí. Yo digo, no extrapola ese futuro potencial, entonces cambia la ecuación de riesgo. De Pablo la otra vez decía, mira, ninguno de nosotros está en los zapatos de él elige los riesgos que quiere correr. Bueno, ¿ves que puede haber un cambio en esa El ecuación de cambio lo va a riesgo? hacer, lo que quiero decir que el cambio lo va a hacer con el cuchillo sobre la yugular. El problema que sí tiene, que para mí no es menor, es que va a tener que encontrar a dos monigotes para poner en el lugar de Bausili y en el lugar del Toto Caputo. ¿Por qué? A ver, vos podés tener a Messi que se lesiona, pero si no tenés nadie sentado en el banco de suplentes, decís, che, quedate desgarrado dentro de la cancha, molesta un poquito ahí un costadito, pero tenés que seguir adentro de la cancha. Y ahí es un tema que no es menor. Más sabiendo, como se ve y queda claro, que el presidente del Banco Central es él y el ministro de Economía es él también. Entonces, eso yo creo que minimiza las posibilidades de que alguien le agarre, porque yo te aseguro que es así. Yo cuando lo veo a Bausili, cuando da una conferencia de prensa, parece que tiene un machete de lo que, capaz yo me doy cuenta, de lo que le escribió Javier con su letra toda enorme. Che, tenés que ir diciendo esto, esto, esto. Es Ahora así. digo, última, ahora Sí, sí, pero la verdad que lo conoces tanto, ¿viste? Y yo lo vi dos veces el mensaje del domingo porque me interesó muchísimo. ¿Cómo?
desde el punto de vista emocional, siempre despierta algunas dudas, los presidentes en general, ¿no? Y en el Sí. caso de Milei, que es tan poco conocido, porque la verdad que su trayectoria es corta, emocionalmente es frágil, fuerte. Mira, yo te tiro un dato. Vos fijate que todo lo que hace es lo más grande, lo más caudaloso, lo mejor. ¿En qué sentido? Di la clase de economía más grande, tengo tantos papers, tantos libros, soy el primer referente, soy el... Todo eso esconde un complejo de inferioridad muy fuerte. Ahora, viste que es doctor ahora en economía, Le dieron un honoris causa en el pero eso S.A. es pero eso es un honoris causa, no es un doctorado. Bueno, yo me puse contento cuando en Oxford se lo dieron a Maradona. ¿Eh? Yo soy Bueno, muy el doctor maradoniano. Diego Maradona, ese sí que no Claro. tenía ningún complejo, ¿eh? Ahora, a mí me Claro. llama la atención, doctor en economía, después las citas a Cicerón, digo, ¿qué hay ahí en esa cabeza, no? Mira, yo creo que cualquier persona que quiere llegar a ser presidente, en el fondo tiene grandes problemas de personalidad irresolutos desde pequeño. Si no, pregúntenle a Mauricio Macri con su padre Franco. Acá las cosas no lucen muy diferentes, ¿eh? Bien, Diego Giacomini, muchas gracias por haber conversado con nosotros. No, un placer enorme, Seferino, hace mucho no nos veíamos. Con Luis hablo bastante, interactúo, lo quiero mucho. Así que por nuestro pasado, que alguna vez escuchábamos todo mal. Dale. Nosotros trabajamos con Miguel Ángel Broda, lo que lo entrevistamos acá en Sí, el... sí, sí, sí. Gracias, Está todo mal. ¿Eh? gracias. A las 2 de la mañana. Chau. Dale. Bien, Luis, ¿qué te pareció? Diego Giacomini habla bastante y es muy interesante, ¿verdad? ¿Con qué te quedás de lo que hablamos? No, yo creo que Diego tiene esta capacidad, tiene la memoria de haber discutido un montón de temas con el presidente Milei, que nosotros no hemos tenido la misma chance. Y me parece que él siempre puntualiza esta idea de que lo que está haciendo en materia cambiaria es algo que Milei siempre defendió, que es esta idea de tener un peso fuerte, que eso le asegura la vieja magia del atraso cambiario. Acordate que Sergio Beren, Rosendo Fraga, todos los analistas políticos de Argentina te dicen, mira, los gobiernos se enamoran del atraso, Alejandro Catterberg, se enamoran del atraso cambiario porque eso les asegura, digamos, un plafón doméstico que le hace ganar elecciones. Ahora, eso es verdad solo si los salarios crecen, Claro. porque si no, digamos, llega un momento que la economía con atraso cambiario deja de crecer, se cae el empleo y los salarios dejan de crecer también, con lo cual hay un límite al enamoramiento al atraso cambiario. Me parece la pregunta relevante es qué tan lejos estamos de ese límite. Diego tiene una visión por ahí de que estamos bastante cerca del límite, algunos creen que lo pueden estirar, yo creo que no lo va a poder estirar demasiado y que el miedo a flotar del gobierno es el costado más débil de toda la política económica, ¿no? Y que en algún momento va a haber que corregirlo. Y yo creo que algo que no dijo Diego, pero por ahí tampoco le dimos la oportunidad, que me parece que por qué la inflación le cuesta tanto bajar de este 4% tiene que ver con mucho con esa expectativa que tiene la mayoría de argentinos de que en algún momento hay que corregirlo. O sea, Claro. cuando vas a decir, che, ¿y esto qué pasa? Y esto así no llega, van a tener que corregir, van a tener que corregir. Y el mismo gobierno te instaló esta idea del miedo, ¿no? Te dijo, no, si yo toco el tipo de cambio, no sé cuánto va a ser la inflación, no sé lo que puede pasar. Entonces estamos como todos ahí, digamos, y si pasa, imagínate si pasa. Y entonces es como que la inflación le cuesta mucho dejar de incorporar esa expectativa de evaluación que hay hacia adelante. Sí, yo redondearía eso con el tema de que el atraso cambiario siempre comenzó con un dólar fortísimo, ¿no? Y cuanto más fuerte, más tiempo tuvo el gobierno de turno para administrar o beneficiarse de ese atraso cambiario, de ese peso que se iba fortaleciendo. El Pasa tema que ahora es ahora se que lo comió rápido, ¿no? ahora se lo comió rápido y eso es
bastante llamativo y preocupante. El segundo concepto que yo rescataría es el tema del ajuste eterno. ¿Qué es esto, esta magia? Jacomini habla del ajuste eterno, que es, bueno, dejar de hacer obra pública y demás y todo eso. ¿Cuánto dura eso? Y también es cierto que el mercado no soluciona ese tema. Por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner solo se hizo cuando el Estado lo pagó, ¿no? No surgió del privado, por muchas razones, por muchas razones. Entonces ahí hay un límite fuerte y que a mí me llama la atención que el gobierno no lo vea, ¿no? Después el No, tema, el tercer tema que yo diría es el tema del equilibrio emocional, ya no fiscal, del equilibrio emocional del presidente, ¿no? Ser presidente es una tarea muy difícil en un país tan ingrato como la Argentina. Al principio tenés un montón de hinchas, pero después esos hinchas se te van, ¿no? Vamos a sí, ver después, cómo soporta eso el presidente, esperemos que tenga una, una contextura emocional fuerte, ¿no? sí, pues, yo creo que hoy lo que está en discusión en ese contexto, ya que traes el tema, es la capacidad de su entorno para contenerlo, ¿no? O sea, porque vos podés sentirte agobiado por la tarea, tener exabruptos dentro de la tarea, de cualquier tarea pública, ¿no? Pero si vos estás contenido, tenés un grupo, un equipo que te contiene, ¿no? Digamos, acá el tema es que él está muy expuesto, ¿no? Vos fíjate, él puede decir, no, yo vengo a cambiar Argentina, lo dijo cuando estaba entrando con la banda y el bastón en el Parlamento, hoy arranca una nueva Argentina, dijo. Ahora él no, es como que actúa sin fusibles, ¿me entendés? O sea, como que es él. O sea, Sí, imagínate, ese es el estilo de liderazgo. ¿viste? Ese Bien, es un estilo, poner mucha carne al asador, ¿no? Y bueno, bueno, esperemos que le vaya bien, Luis, ojalá. y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Sí, sí, seguramente. Hasta entonces. Bastante.